Vale, pues me llamo Marta Nieto, soy actriz y tres razones por las que tiene sentido ir a ver Tres. Una de ellas es porque tiene una premisa muy original, que estoy segura que no has visto antes. Porque el desarrollo de esa premisa creo que funciona. Es misteriosa, es un thriller, pero también es una película de autor, un poco. Y la tercera razón la resumiría en una frase que me dijo el director antes de empezar a rodar, que es algo así como: comienza siendo una peli de los Dardenne y acaba siendo una peli de Spiderman. Me parece una buena razón. Sí, y también es muy real, ¿no? Esta cosa que cuando creemos que tenemos un problema o un talón de Aquiles, si tienes el coraje a veces de mirarlo de frente, se puede convertir en un don, en una herramienta positiva, ¿no? Hay algo muy, muy actual, creo, en el tema de estar desincronizado y en el tema de hacer de por la pandemia, y en el tema de hacer eso de tu talón de Aquiles tu fortaleza, porque al final suele estar detrás, ¿no? Las herramientas valiosas suelen estar detrás del susto, del miedo, de algo que no te gusta nada. Los sentidos, que son las herramientas, ¿no?, a través de las que nos podemos conectar con los demás y percibimos el mundo. Claro, cuando uno te falla, yo he vivido el rodaje de manera muy aislada, porque el personaje estaba muy aislado todo el tiempo. Aunque llegaba a acuerdos con el director, claro, y con los compañeros, es una mujer que está totalmente permeabilizada a lo que le ocurre, porque no es lo mismo que una sordera, es peor, porque claro, accedes al sonido pero con retraso y en el sonido del espacio, entonces realmente es algo muy cercano a la locura. Había unos momentos y unas fases del guión que estaban muy cercanos al aislamiento total y por tanto, si te aíslas, hay una desincronicidad de la vida profunda. Y claro, poder aceptar eso, de repente también, otra vez en forma de metáfora, pero de manera dramática, el personaje la libera, ¿no? Una vez que te rindes al hecho de que va a ser así y aprendes a convivir con eso, y entonces, como dejas de pelearte, la locura se calma. A partir de ese lugar, ¿no?, de ese ambiente, de esa puerta, pues sí, encuentras otra manera de vivir y por lo tanto algo valioso. Yo es que creo que es una metáfora muy bonita de la pandemia. Es que claro, para mirar a una persona a los ojos y hablar, pues tienes que ser muy valiente en realidad. Hay algo que el director decía todo el tiempo, que es que aquí en esta peli nadie se dice nada a la cara. De hecho hay escenas rodadas con alguna situación dramáticamente muy potente, pero claro, estábamos en otra línea de trabajo que era enfrentarse al problema. Y es la paradoja, ¿no? Un personaje cuya pasión es el sonido, que tiene que ver con comunicar, y cuya enfermedad, claro, te da en tu pasión, si no, no te afecta tanto, ¿no? Si no, podrías obviarla un poquito. Y esa pasión tiene que ver con escuchar, ¿no? Y tiene que ver con comunicar, que precisamente es lo que no sabe hacer, ¿no? Ella prefiere escuchar a hablar, pero son dos caras de lo mismo. Y entonces, a partir del andecalage, ella, claro, llega a un equilibrio de esta comunicación que dices, ¿no? Todos a veces nos escondemos en las pasiones. Es muy curioso porque es verdad que hablando del asunto, luego todas estas cosas tampoco las sabes cuando las estás trabajando. Haces un análisis un poco general, pero luego ya lo bajas a tierra, son las acciones, ¿no? Y es cuando la peli está terminada, cuando te permite ver las dimensiones de los mensajes que oculta. Y es apasionante realmente porque había algo... Bueno, esto tiene más que ver con la pregunta anterior, pero había algo en el rodaje todo el rato que a mí personalmente me impedía decir frases muy largas. No te sé decir por qué, pero incluso las escenas que eran más verbalizadas se han caído luego en el montaje. Y tiene que ver con esta cosa, ¿no?, de que producir sonidos, esconderte en el sonido, a ella le impedía hablar, expresarse. Y es cuando el sonido de repente la abandona que no tiene más remedio que empezar a ver otras cosas.
es apasionante. Claro, buscar su identidad, saber quién es, de dónde viene, es un formato de cómic total, ¿no? Un Batman, un Superman, bueno, un Batman no, un Superman sí. Pero es verdad que hay algo también de... Ay, se me ha ido lo que te iba a decir. Volver a lo sencillo, ¿no? El personaje de Mickey es como natural y vive la vida con otro, ¿no? Desde un lugar más relajado. Y ese es el antídoto. Al final nada es tan importante, un poquito relax. ¿No? Lo valioso son las personas y volver a conectar con alguien. Ella vuelve a sincronizarse cuando se conecta con alguien. Sí, en realidad, claro, yo viví el proceso de rodaje de una manera, pues eso, muy aislada, ¿no? Muy intentando entender. Claro, sabes que las pelis además nunca se ruedan cronológicas, entonces, claro, yo no sabía en qué o sea, tenía un calendario en la habitación enorme de cada escena en qué momento era, porque a veces había un delay de 1 minuto, a veces de 2 minutos, a veces de 30 segundos, a veces nada, a veces... ¿no? Y esto lo ruedas en el mismo día. Entonces mantener la línea emocional era muy complicado, pero yo sabía que si estaba Mickey siempre era increchendo. había momentos de... Me hago unos esquemas así muy visuales y es verdad que hay algo en lo humano que es lo importante. No sé qué va antes, no sé si al final es algo que impregno yo porque me considero un poco así, de alguna manera, o si son así, que sí, que también, evidentemente. Pero claro, es mi manera también de, no, uno al final actúa como es, piensa como es, escribe como es, bueno, un poco, ¿no? Y siempre, ¿no? Estás componiendo desde otro lugar, intentas, bueno, ¿no? Alejarte lo máximo para luego meterte más profundamente. Pero es verdad que las cualidades de vulnerabilidad y fuerza para mí son muy femeninas. Es como, entiendo la feminidad desde un lugar muy... de una fortaleza capaz de sostener, bueno, extremos de las sensibilidades, pero a la vez una sensibilidad capaz de sostener extremos de vulnerabilidad. Y ahí hay un juego muy interesante de matices y de formas, porque claro, todo lo que eres capaz de sostener, de fuerza, de dolor en lo negativo, así eres capaz de brillar también y de dar amor, ¿no? Que tiene que ver con lo vulnerable, con la comunicación, con estas cosas que estamos hablando, con lo humano. O sea, para mí son extremos que me sirven mucho para interpretar concretamente esas 2 palabras que has dicho, has dado. Claro, mi primer contacto con este mundo de la interpretación fue en teatro, entonces fue como una especie de epifanía. Yo, que era muy tímida y que no entendía muy bien los sistemas sociales, de repente me dio una plantilla, un lugar por el que caminar para entenderme dentro de un grupo, para entender las dinámicas, ¿no? Los distintos roles y cómo yo puedo aportar y qué. Entonces, a partir de ahí, no es solo ponerte delante del público en presente y tener el feedback, que por supuesto son las dinámicas de trabajo, es los procesos creativos, que luego me ayudan en todo. O sea, en el cine es así, yo entiendo el cine también como un proceso colaborativo fundamental donde todo es igual de importante. En teatro es más obvio quizá, y como es en directo, pues estamos todos con esa cosa en el momento, pero en el set igual y en el audiovisual en general yo creo que también. Lo precioso del teatro, claro, es que ocurre y no hay 2 tomas. Pero lo precioso del cine es que puedes ir muy fino. Entonces, para mí, estoy enamorada de las 2, de los 2 procesos, entendiendo que son técnicas que se tocan pero que son muy distintas. Estoy súper contenta, la verdad, y voy con mucha prudencia y mucha humildad también, porque yo soy consciente de que yo fundamentalmente soy actriz. Lo que pasa es que soy muy curiosa y me gusta explorar y tengo necesidad de contar, en este caso, esta historia. La he desarrollado en la residencia de la Academia de Cine de España, que es maravillosa, tiene unas becas que son maravillosas. Y llevo ya 3 años y yo creo que está en proceso de financiación. Ahora he entrado a coescribir otra guionista, Beatriz,
Herzog conmigo, que es alucinante, y el guión ha hecho ¡pum! Y yo creo que rodamos principios del año que viene. Tenemos ya la arquitectura de la financiación casi, y ahí estoy debatiéndome en cómo hacerlo, y es la historia de una madre que tiene un niño, una niña que le dice que es un niño. Y entonces es desde el punto de vista de la madre otra búsqueda de identidad, pero desde un lugar muy luminoso, donde hay muy pocas respuestas a este universo trans que está tan vibrante ahora. Vamos a explorarlo con mucho respeto y amor propio, sobre todo en los personajes, ¿no? Me apasiona, la verdad. Los personajes y la historia me parece que, bueno, que me apetece mucho contarla.